Pues muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes. Bienvenidos al programa de 101 UNICEF de Juan Lancam Investigaciones. Y hoy tenemos a Abdel Pereira, que es presidente del Movimiento Ideológico Internacional, Plataforma Derecha Democrática Conservadora PDD-PDC, empresario, exdirectivo de la Cámara de Industriales de México, ex parlamentario, 2 periodos, Venezuela, ex relator especial de la Internacional Demócrata de Centro y de CDI, director de BEPEX México, Organización de Venezolanos Perseguidos en el Exilio, y como no, analista geopolítico y experto en materia electoral, y también es perseguido político y exiliado. ¡Qué trayectoria de verdad grande, me has enviado! Es la primera vez que leo algo así, además impresionante. Bienvenido, un placer estar aquí con un gran experto y que tienes una vida recorrida en estos aspectos. Bienvenido. Un gran abrazo, Juan, para ti, para tu equipo técnico y a tu audiencia, todo el aprecio y cariño. A tus órdenes en lo que no en nuestras humildes opiniones, tanto de mi persona, Abdel Naime Pereira, como del movimiento ideológico internacional Derecha Democrática Conservadora, la democracia, la derecha conservadora en el mundo, que nos hemos aglutinado un grupo muy interesante de políticos, empresarios, ciudadanos en general, en muchos países para dar una visión ideológica del tema tan complicado como se está presentando en el escenario geopolítico mundial. A tus órdenes, Juan, un gran abrazo. Bueno, muchas gracias porque me gusta mucho hablar con los hermanos iberoamericanos, hispanos y que compartamos una lucha de unión. Pero el tema de hoy da escalofríos. O sea, si yo tuviera que decir lo que dice Panama Post en interrogación, plantea una cuestión si habrá un pacto histórico con la guerrilla en el gobierno de Petro. Bueno, Petro recientemente, según dicen algunos analistas en temas electorales, su elección es sospechosa. Creo que nos puedes ampliar algo más de información. Tú eres especialista en temas de política, tema electoral. Entonces, cuéntanos qué está pasando en Colombia y cuál es el camino de Petro. ¿Qué es lo que quiere hacer este señor? ¿Qué pretende? ¿Desestabilizar Colombia por completo? Bueno, evidentemente la pregunta de si el pacto histórico de Petro es con la guerrilla tiene una respuesta tácita. Petro es guerrillero. Petro fue de ese esquema macabro y por eso los apodos tan aberrantes que tiene Gustavo Petro. Gustavo Petro es uno de esos ideólogos del esquema no solamente guerrillero, sino el esquema de izquierda, el esquema socialista comunista, no solamente en Colombia, sino en Iberoamérica. Algunos estudiosos del tema dicen que Petro es mucho más peligroso de lo que fue Chávez, no solamente para la región. ¿Y por qué digo Chávez? Porque evidentemente al tocar el tema Colombia, en automático tenemos que empezar a ver el delicadísimo tema Venezuela. Colombia y Venezuela comparten una enorme frontera y una hermandad de ciudadanía, una hermandad de poblaciones. La población fronteriza es muy activa. Y ahora a Colombia le toca empezar a vivir lo que Venezuela está viviendo desde hace 23 años. Aquí estamos hablando de un esquema macabro, no solamente de la región ni continental, sino incluso internacional. Colombia en este momento, antes de tocar el tema del fraude electoral, Colombia en este momento tiene al lado un esquema que lo infiltró. El régimen Chávez Maduro infiltró Colombia, así como ha infiltrado aparatos de seguridad del Estado y tiene infiltrados lugares emblemáticos en Madrid, en Ciudad de México, en Miami, en Bogotá, evidentemente, por cierto, donde el régimen maneja
la red de contrainteligencia e infiltración para Iberoamérica. No la maneja desde Caracas, sino desde Bogotá y desde la oficina de un, entre comillas, opositor, con un general del régimen de jefe de seguridad. Entonces, que eso lo hablaremos en detalle en el acontecer de la entrevista. Pero entonces tenemos al lado de Colombia al país que me vio nacer, a Venezuela, mi hermosa Venezuela, pero con varios ejércitos de ocupación y no de ahorita. Empezaron con el ejército de ocupación cubano con Chávez. Y el esquema de contrainteligencia cubano empezó con Chávez en Venezuela y se expandió a toda Latinoamérica. Pero también tenemos el ejército de ocupación iraní. Incluso con estados de Venezuela ya tomados por el ejército iraní. Ni siquiera por el ejército iraní, por la Guardia Revolucionaria iraní. Pero también en ese esquema iraní tenemos ejércitos irregulares también terroristas con campamentos en Venezuela, como Hezbollah, como ISIS, pero también lo vemos en el tema latinoamericano con campamentos de las disidencias de la FARC, con la protección a la FARC y con campamentos del Ejército de Liberación Nacional Colombiano, ELN, un movimiento guerrillero terrorista igual que la FARC. Pero si a eso le sumamos que también existe un ejército de ocupación ruso, y cuando hablo de un ejército de ocupación ruso, recordemos recientemente con el tema Ucrania que Putin amenazó con mover tropas a Venezuela y Cuba para ponérselas al frente a los Estados Unidos. Pero yo diría mover tropas, no, sería mover más tropas porque ya han hecho ejercicios militares en la frontera de Venezuela con Brasil. El ejército ruso. Entonces estamos hablando aparte de la asesoría china, la asesoría militar y el esquema económico chino también en Venezuela. ¿Y por qué antes de tocar el tema Colombia me voy hacia el tema Venezuela? Recordemos, y yo como empresario en México y miembro de la Cámara de Industriales y directivo, me acuerdo que emprendimos una lucha para evitar el esquema del Dragon Mar Cancún, que se paró con creo que una de las pocas cosas buenas que hizo Obama en su gobierno, que fue abrir las relaciones comerciales con Cuba. Y digo cosas buenas no porque eliminaba el bloqueo, no lo elimina porque el bloqueo es materia legislativa, no ejecutiva, pero sí abre ciertas relaciones y eso evitó que se construyera o que se siguiera la construcción del puerto de Gran Calao en Mariel con inversión china, con inversión brasileña del momento, del régimen en ese momento socialista brasileño, y con inversión española. Pero en realidad era para montar plataformas de distribución de los productos chinos en México y Cuba. Esa estrategia de la administración Obama, que fue presionada por el sector económico y el sector empresarial norteamericano, evitó la invasión en ese momento de los productos chinos que ya tenían en Venezuela la plataforma. Entonces, la plataforma de comercialización. Entonces, estamos hablando de un esquema de invasión no solamente militar, sino comercial con productos de mala calidad, pero evidentemente con una competencia desleal desde China en ese esquema de la nueva ruta de la seda, ese esquema macabro de la nueva ruta de la seda, invadiendo al mundo. Y digo en una competencia desleal porque no es nada más desleal que China maneje el Estado chino, maneja el monopolio de copias de marcas, sino que también tienen 1.400 millones de esclavos sometidos bajo un régimen comunista y así es muy fácil competir hacia afuera siendo capitalistas con un mundo que cada día tiene mayores remuneraciones para los empleados y para los ciudadanos que trabajan en las empresas, fábricas, etc. Entonces es totalmente desleal el esquema chino y han utilizado también a Venezuela para ese esquema macabro de las izquierdas. Y cuando digo de las izquierdas me refiero tanto a la izquierda socialista comunista como a la nueva izquierda globalista. Ahora, si trasladamos todo este problema y que el país más al norte, América del Sur, con una posición geopolítica importantísima, solo
solo comparada por las Islas Azores, que están en medio del Atlántico, por lo que el gobierno de los Estados Unidos le paga a Portugal 10.000 millones de dólares al año por tener una base militar marítima y aérea en medio del Atlántico, o solo comparado con el Canal de Panamá. Ahora, imagínate también lo que significa, no solamente en la infiltración y en el esquema de invasión militar y comercial, sino que hay la posibilidad real y palpable, y hay evidencias de eso, que Venezuela junto con Irán y junto con ese esquema del que te mencionaba anteriormente, está metido el Estado, el gobierno, el régimen, la dictadura, la tiranía está metida de frente en el tema del crimen organizado internacional, pero no es nada más del tráfico de drogas, sino el de uranio, el de combustibles, el de personas, el de armas, el de oro, el de diamantes, el de esmeraldas. Y ahí están las evidencias de Alex Saab, ciudadano colombiano viajando con pasaporte diplomático venezolano, pero no es nada más eso no es nada más lo grave, sino que era el jefe de esa red y era el que estaba en las reuniones, cuando se reunían Chávez con Santos y Maduro, que era canciller, con la canciller de Santos, y en esas reuniones participaba Alessandro, y era el que las dirigía. Sí. Dirigía las reuniones de dos presidentes entre comillas, de acuerdo a la ilegitimidad de cada uno de ellos. Entonces, es curioso, quería hacer una mención importante porque has nombrado a Alex Saab, un personaje de mucho cuidado. Aquí en España tenemos al famoso Pollo Carvajal, que fue un famoso coronel de Venezuela. Y ya que has tocado esos campos del narcotráfico, que es el imperio del mal, más el tráfico de personas, según tus conocimientos informativos sobre ese imperio del mal del narcotráfico, el famoso Pollo Carvajal, que no le dejan salir de España ni le dejan hacer nada, ¿qué papel juega el Pollo Carvajal con el partido Podemos? Porque Podemos, Monedero, iba a Venezuela, a un famoso hotel, iba a Colombia también, de hecho estuvo en todas las famosas estas elecciones donde había gente del globalismo. ¿Y el partido Podemos dónde está? Abdel, tú lo sabes mejor. Esto te lo dejo mejor que lo respondas tú, por favor. Bueno, fíjate que ahí vamos, entonces precisamente me preguntaste el Pollo Carvajal y vamos con el tema Colombia. Está todo unido. Todo se une. Fíjate que el Pollo Carvajal y Cliver Alcalá, que está preso en los Estados Unidos, ambos generales del régimen, que se distanciaron de Maduro, pero fue por un choque entre mafiosos, no fue por nada político. El Pollo Carvajal es el encargado, él dejó el narcotráfico a un lado y se encargó de la gran lavadora de dinero para Europa y las conexiones con Latinoamérica. Esas conexiones con Latinoamérica también las dirigía desde Colombia. Pero aquí también entra un tema que tú acabas de abrirle la puerta, que es el tema de los fraudes electorales en el mundo. Y de una empresa española, Indra, la que junto con Smartmatic al principio y después sola, armó y ejecutó todos los fraudes electorales en Venezuela. El tema Estados Unidos y las dudas, las profundas dudas que hay de la transparencia de la elección de Biden con Indra. El tema Colombia con Indra. Quieren entrar en otros países también. El tema Angola con Indra. El tema España con Indra. ¿Y a qué me refiero con el macabro esquema del crimen organizado, incluso teniendo una empresa internacional dedicada a los software, que tiene software maravilloso, por ejemplo, en el tema ferroviario, pero que en materia electoral los resultados siempre han sido que en todas las encuestas está ganando alguien de derecha o de centro derecha, y donde está Indra, puedes darlo por hecho que va a ganar la izquierda. En Colombia se hicieron 3 fraudes electorales este año, probados. En campañas electorales, adelante.
No, Adelante, adelante, es que me estoy quedando de piedra, ¿eh? 3 confirmados, ¿eh? tres. Tres. Y te puedo decir técnicamente cómo se hicieron. En campañas electorales está la campaña aire, esa de comunicaciones, imagen, etcétera, y está la campaña tierra, el territorial, como se le dice. En territorial también se arman esquemas de control electoral, los testigos en las mesas, o como le dicen aquí en México, casillas, en Colombia, mesas electorales, en los centros de votación. Se hacen las movilizaciones o llamados de última hora que hacen los partidos para su militancia, que vayan a votar. Es un tema normal, ese es el territorial. Pero aire, normalmente se trata de comunicaciones y de imagen o de los candidatos. Pues resulta que aire ha sido superado y la pieza ahorita angular de aire en una campaña electoral son redes sociales. No es ni siquiera comunicaciones, es redes sociales, el grueso de lo que se hace en una. Bueno, lo mismo está pasando en los esquemas de controles electorales. Hay aire y hay tierra. En territorial, en Colombia, ¿cómo lo hicieron? Cuando hay un pacto natural, que es que el voto es el que se contabiliza. El voto de cada ciudadano es el que se contabiliza en una elección democrática. En este caso, bueno, ¿qué haces tú para contabilizar los votos? No los contabilizas uno por uno, sino los contabilizas por mesas, en un acta, que es el acta de mesa. Esa acta es sagrada porque es la que tiene la esencia de lo que fue el voto del ciudadano de manera directa. Bueno, en Colombia, la registraduría, que fue la misma que contrató a Indra, montó funcionarios en cada casilla. El acta de mesa en Colombia se llama E14. Ese formato E14 es el que se tenía que contabilizar, ¿no? Indra dijo, no, denme todos los E14 de todas las mesas de votación de ese centro de votación y yo las contabilizo en un nuevo formulario E24, ya lo cambiaron, pero discrecional al resultado que pusiera el funcionario de la registraduría y que transmitiera Indra. Aparte de eso está el fraude tradicional de Indra, que es en la totalización y en la transmisión de los datos. Bueno, armaron los dos esquemas, se enviaron unos datos tergiversados totalmente y por eso es que ves que en la elección presidencial, en un país donde hay voto manual, no es voto en máquina, Indra en 50 minutos tenía el resultado de todo el país. Eso es matemáticamente imposible y humanamente imposible, porque es imposible que Totalmente, es los imposible. funcionarios de mesa hayan Joder. contabilizado en 10 minutos todos los votos, cuando sabemos los que hemos estado en procesos electorales, que los funcionarios de las mesas o los testigos salen de las mesas a la 1, a las 2, a las 3 de la madrugada cuando terminan su trabajo. Entonces es imposible que a las 5 de la tarde. Y en cuanto a la transmisión, es matemáticamente imposible que tuvieran todos los resultados también. Ahora, ¿cómo lo hicieron en 3 elecciones? En la primera elección, que fue el experimento, que fue la elección legislativa, de principios del año, ves que el Partido Conservador y el Pacto Histórico obtienen los 218 senadores y más o menos la misma cantidad de representantes en la Cámara Baja, incluso el Partido Conservador muy por arriba, y de repente aparecieron 1,5 millones de votos más para el Pacto Histórico y le subió 4 senadores. Después le seguían Centro Democrático, el Partido Liberal, etc. Centro Democrático Uribe, que bajó a un tercer lugar empatado ahí con el Partido Liberal. Bueno, le subieron 4 senadores. Ya ellos supieron que podían alterar por lo menos 1,5 millones de votos. Entonces tú dices, bueno, vamos a la primera vuelta presidencial y todo el mundo estaba esperando. Fue una jugada magistral, macabra, aberrante, pero magistral, inteligente. No hay que subestimarlos como enemigos. Todo el mundo estaba esperando que inflaran a Petro para que ganara en la primera vuelta. No, inflaron fue al candidato, al de Bucaramanga, al otro candidato que quedó, para que fuera creíble, pero esa inflada al otro candidato quitaron de un solo golpe del camino a Fico,
a María Fernanda Cabal, a Uribe, a todos, porque nadie estaba con Rodolfo, de ellos, y él decía que no estaba con ninguno, era otro Petro. Los pusieron y entonces ya era creíble una segunda vuelta, y entonces en la segunda vuelta se inflaron enormemente a Petro, como te dije, en 50 minutos ya lo estaban proclamando presidente. Increíble. En 50 minutos después del cierre. Entonces estamos hablando en Colombia de tres fraudes electorales, y en los esquemas de campaña, todos monitoreados y dirigidos desde galpones de redes en Venezuela y en La Habana. Hay algo importante sobre esto, porque esto es un escándalo, perdona la expresión, es una vergüenza. O sea, aparte de que está Dominion también, porque cuando hemos hablado de esos fraudes electorales, volviendo al 2020, que es el antecesor, el que da a conocer el documental de 2000 Mulas, 2000 Mulas, que lo han hecho gente demostrando cómo se han inflado electrónicamente los votos. Mira, la de 2020, desde Barcelona y desde Frankfurt, Alemania. Se hizo una conexión informática para manipular los votos. ¿Por qué? George Soros tiene una sede en Barcelona, se llama Open Society Foundation, que está en Colombia, amigo de Petro. Si inflamos la correlación de que estos elementos aparecen en unas circunstancias extrañas, porque geopolíticamente ellos aparecen cuando el pueblo está a punto de estallar una guerra contra los altos poderes del globalismo. Y esto es casi lo mismo, y perdona la expresión, cuando se quitaron a Donaldo Colosio, porque también fue una manera de dar un golpe de Estado. Es decir, Iberoamérica sufre golpes de Estado porque hay una financiación desde España. España subvenciona públicamente a Indra. O sea, la empresa del demonio de Satanás, el Partido Socialista, y lo ha dicho, nosotros subvencionamos a Indra porque queremos el Poder Judicial, queremos expropiar, como dice Hugo Chávez, expropiese. Esa frase ahora en España está de moda, expropiar todo. Y dejar al pobre más pobre y subir los precios de los autónomos. Pues esto es Petro, lo mismo que Pedro Sánchez en España. Y perdona que haya hecho esta extensión, porque estoy indignado, porque además con las pruebas que tú aportas tendrían que ahora mismo, cuando se suba el reportaje, tienen que abrir una investigación. En Estados Unidos hay una investigación. En todos los estados se están investigando los fraudes. Pero en Colombia la gente fue incluso, hay un vídeo de un señor que dice, no, si en España hacen lo mismo, en España hacen lo mismo, hasta los colombianos lo saben los colombianos, lo saben los venezolanos, los cubanos, lo saben todos, de dónde viene la pieza de la oligarquía de Satanás. Adelante, Mira, disculpa. Juan, si revisamos las denuncias que se hicieron en la campaña de Colombia relacionada precisamente a Petro en España visitando a Indra, ¿qué hace un candidato visitando a la empresa que va a contar los votos? Sí, hay que hacerle un reconocimiento al que denunció toda esta irregularidad antes de que se ejecutara, que es a un gran amigo que es el presidente de la IEC, el presidente Andrés Pastrana Arango. Un reconocimiento al presidente Pastrana, que fue el que denunció y le alertó a la ciudadanía colombiana, a la ciudadanía española y al mundo desde la IDC lo que está pasando con Indra y los fraudes electorales, cómo se están manejando en distintos países. Creo que esa referencia moral del presidente Pastrana tenemos que seguirla escuchando y darle la importancia que tiene. Igual que tenemos que empezar a ver que el tema no es nada más local en una región, no es Europa, no es Iberoamérica, no es Asia, no es el Medio Oriente. Por ejemplo, eso tienen que empezar a verlo en Israel, porque Israel se está volcando de nuevo la ciudadanía a ver a Benjamín Netanyahu como la opción para enfrentar este tipo de situaciones en el mundo. Igual que la ciudadanía de los Estados Unidos está desesperada pidiendo un regreso de Donald Trump.
Mira, la situación en los Estados Unidos es sumamente grave. Así ¿Por es. qué? Porque tiene que haber alguien que pare, que detenga esta situación de los chinos, de los rusos, de los iraníes y del régimen venezolano actuando libremente, no solamente. Mira, me sorprendió en estos días en las noticias viendo el tema del drama de las caravanas que pasan desde Sudamérica, pasando por la selva del Dairén, después las pandillas en Centroamérica, la inseguridad, después el tema migratorio en México. Sí. Y estaban del lado de Centroamérica varias caravanas de centroamericanos y de venezolanos, en las que ya se están sumando colombianos, etcétera. Y del lado ya de México había un desastre con llantas y cauchos quemados, protestas, y eran las caravanas eh, de nigerianos y haitianos que ya habían pasado. O sea, estamos hablando de que el tema tan delicado, entre comillas, migratorio, de la invasión musulmana a Europa también está pasando en Latinoamérica. Sí, sí, porque ya hay hasta barrios. No go se llaman en Australia, la policía no puede entrar. Bueno, pero Fíjate, Juan, ahí sí, tienes el caso del avión iraní con matrículas venezolanas en exacto. Argentina, que es un avión de comunicaciones, un avión espía que tenían rodando por toda Latinoamérica. Y gracias a Total News Agency, que ha hecho un Así trabajo es. espectacular, ahora sale Infobae, dice el FBI y tal, ahora hay una denuncia, claro, lo he leído por encima, como vamos a tener en pocos días al director de ese gran medio de comunicación. Y además, yo quiero aprovechar, ya que estás aquí y tú eres experto geopolítico, mira, la situación geopolítica, según lo que hay, es ahora se va a formar una alianza llamada BRICS, que está Brasil, que está Rusia, China, Sudáfrica y creo que está la India. Bueno, al parecer Bolsonaro está de acuerdo, y mira que Bolsonaro es un gran presidente, es una obra de arte, es una obra de Dios, en que se salgan de ese foro económico mundial, porque bueno, ya sabemos que Petro le va a decir que sí a Christine Lagarde, le va a decir que sí al de la OMS, Organización Mundial de la Salud, al Tedros, que es un genocida, o sea, vamos a hablar claro, y Colombia, como Iberoamérica, depende mucho de la elección de Brasil. Porque como gane el Lula da Silva, o sea, ya podemos hacer una ceremonia desde que nos vamos al infierno. O sea, Nos quedaría Lazo en Ecuador, bueno, Lasso, sí, nos Guillermo Lasso. quedaría La Calle en Uruguay. Bueno, pero sí, evidentemente la caída de Brasil sería un desastre como lo está haciendo la caída de Colombia en manos del comunismo. Mira, ¿sabes lo bueno que es tener a alguien, por ejemplo, en tu caso, que eres mano derecha de Pastrana, que fue un gran presidente, y además tengo que decir que es un hombre al que admiro por su gran humanidad en denunciar ese golpe de Estado con las elecciones. En Francia pasó lo mismo, es decir, estamos viviendo una pandemia de elecciones fraudulentas. Esto sí que es una pandemia. ¿Por qué? Porque ellos están engañando al votante. Es decir, les dicen, tú votas y ese voto es tuyo. No, porque como has dicho, ¿cómo en 50 minutos puedes obtener un resultado fraudulento? Y encima, ¿sabes lo que pasó cuando la abogada que estaba manejando el asunto del fraude electoral en Estados Unidos, que denunció todo esto? Pues bueno, Dominion se puso a denunciar a esta señora Powell, que era mano derecha de Donald Trump, porque Trump contrató un equipo de analistas, le dijeron, mira, aquí está el resultado verdadero, obtuviste una mayoría aplastante. Además, él hizo una cosa, los boletos, los papeles, llevaban unas marcas de agua. Si esas marcas de agua no las han puesto en Colombia, estimado invitado, tenemos un problema. Nunca se van a saber cuáles fueron las originales y cuáles fueron las falsificadas. Adelante, por favor. Era un resumen. Mira, también tenemos que resaltar varias cosas. Hay, a nivel mundial
yo veo en lo particular un despertar ciudadano contra la izquierda, incluso muy por arriba que las cúpulas políticas. Las cúpulas políticas no han despertado lo que está pasando, mientras que la ciudadanía sí. Y ahí tenemos que resaltar un ejemplo que tú acabas de poner, el de Total News y la valentía de Total News, de Citizen for the World, de periodistas y comunicadores muy valientes que han denunciado este tipo de situaciones y han ocasionado un despertar de la ciudadanía, y por eso ves protestas en contra de la izquierda que no tienen matiz político partidista, sino que es un despertar en realidad de la ciudadanía. Lo ves en Canadá, lo ves en España, lo ves en Francia, lo ves en el Reino Unido, lo ves en Latinoamérica, con regímenes que se están evidentemente perpetuando por la vía de los fraudes electorales y de manera ilegítima, pero la ciudadanía reaccionando en contra de eso. Y eso es importante, ese despertar ciudadano natural hacia la derecha y en contra de esas izquierdas, tanto la socialista comunista como la mutación al globalismo aberrante, que también es izquierda. Sí, es que mira, las etiquetas, esas etiquetas, porque cuando escuchas a Soros, a ese filántropo del mal, a ese le da igual a quién está financiando. Porque mira, ese despertar, eso que acabas de decir, es la clave para derrumbar a esos de la Agenda 2030. Porque hay gente, tanto de una cosa como de la otra, porque hasta los que están, se suponen, diciendo somos de la derecha, vamos a defender al pueblo, luego se reúnen para no decir la verdad aquí en España. Mira, te pongo un ejemplo de España, ¿no? Tenemos a ese del PP de Galicia, que no lo quiero nombrar porque me produce una sensación no muy buena. En caso, mira, yo simpatizo mucho cuando escucho al señor Abascal decir lo de Soros, lo de China, ¿vale? Pero a veces ciertos discursos tan flojos. ¿Por qué? Porque hay tantas cosas con lo que puedes tirar al suelo a la Agenda 2030. Es el tema educativo, es el tema económico, es el tema de cómo están quitando más sueldos y están dando menos poder al ciudadano. Y luego eso provoca que hayan posibles leyes marciales. Porque mira, en Sri Lanka tiraron ese gobierno de una forma de película, se fueron al palacio, bueno. ¿Pero qué pasa? El ciudadano no tiene que estar conforme con el siguiente mandatario que pongan. ¿Por qué? Porque te la pueden meter doblada. Entonces el pueblo tiene que tener una sociedad civil. Yo apelo más a una sociedad civil. Por ejemplo, pongamos un ejemplo de Andrés Pastrana. Si fuera el presidente de la sociedad civil, él sería un ciudadano ejemplar, porque él ya conoce lo que hay dentro de esa corrupción, bueno, temas aparte, ¿no? Pero sería un ejemplo. Mira, por ejemplo, en México, donde estás tú actualmente, se escuchan, por ejemplo, aquí en España cosas feas de Obrador, que si no son esto, pero según dicen algunos, mejoró la economía en México. Yo no sé si es verdad, no tengo ni idea. Solamente me lo dicen algunos que están a favor de él. Yo no sé si es un comunista radical, si es un hombre amigo de Trump. Se ve que han tenido buena relación, yo no sé. Pero en margen a eso... Es que precisamente, Juan, hay alianzas que en este momento se ven muy extrañas, por ejemplo, como la que tú acabas de mencionar del presidente de México con Donald Trump, uno de derecha y uno de izquierda, pero es que también eso pasa al tema de los nacionalistas contra los globalistas, ¿no? Y dependiendo de la visión de cada país. Y por eso es que desde lo macabro de esta situación hacen trajes a la medida en cada región, en cada país, de acuerdo a la idiosincrasia de cada ciudadanía. Y te voy a poner ejemplos de eso. La herramienta de la negociación en la política es importantísima, pero la herramienta de la negociación no está reñida con los principios morales, con la decencia, con la ética. Entonces, con criminales no se negocia, pero lo que vemos en todos los países en este momento, y en Europa, y en Iberoamérica, y
en el sur de América. Entonces, ¿qué ves? Un esquema de negociaciones de impunidad entre bandidos y diálogos cómplices. Y todos derivan en un acuerdo de reparto. Entonces estamos hablando de unas clases políticas, unas cúpulas políticas en los países desfasadas de lo que quiere el ciudadano. Entonces estamos hablando de que es necesario una refundación del esquema democrático, refundación de la democracia en el mundo. ¿Y cómo puedes tener un esquema de refundación de la democracia? Bueno, adecentando la política, las instituciones, es lo primero, pero formando ideológicamente y políticamente a esos cuadros. Pero vemos que hay ausencia total de ética y de moral. Entonces ves, por ejemplo, el ejemplo que tú acabas de tocar de Feijóo en España, que prefiere, cuando la ciudadanía está votando por su partido en contra del PSOE, él en vez de buscar una alianza natural con Vox, quiere buscar una alianza con el PSOE, que es por el que va en caída libre, en picada, y de paso que están votando por él es en contra del PSOE, no para que se una con el PSOE. Claro, mira, aquí hay algo fundamental, ¿vale? Hace un tiempo tuve varias reuniones con gente y me decían, oye, ¿y qué tal estaría un Estado-nación sin sistema de partidos? O sea, a mí me llegaron a plantear una sociedad civil, ¿no? Es decir, que hubieran gestores profesionales, por eso te he puesto el caso de Pastrana, podría ser un gestor, y que hubiera una separación de poderes, que en España no lo hay, ¿vale? Porque si hubiera una separación de poderes, muchas mafias se irían fuera del sistema. Pero tienen que tener esa unión de poderes porque así lo que hagan lo van a tapar. Igual que el narcotráfico, mira, lo que duele, ¿vale? Es que están robando, o sea, están robando a la gente hasta su conciencia, su alma, y los están drogando con la tele. O sea, los medios de comunicación son globalistas, son enfermizos, o sea, no podemos... En su mayoría. Sí, en el 100%, mira, hay periodistas que hacen su trabajo y todos tienen enemigos. O sea, por ejemplo, gente como Viviana Canosa, que es una gran periodista argentina, que le echa hojaldres, ¿no? Para enfrentarse al globalismo, pues se metió contra Petro también, creo recordar. Pues Petro está censurando a los periodistas, no dejan que le pregunten sobre si va a pactar con esa guerrilla en la que él ha estado dentro, qué va a hacer las FARC, qué va a hacer Venezuela, a ver si se van a unir los de Hezbollah, porque vamos a ver, o sea, Oriente Medio le va a encantar. O sea, los que están con organizaciones criminales, la gente que llevan esos velos, que dicen que tiene que estar a favor de las prácticas, ¿no?, que promueven en sus religiones, y si te metes con eso te declaran enemigo número uno. Pues nosotros tenemos que denunciar eso. Por eso apuesto mucho por una regeneración con libertad de expresión. Por eso en este canal hay libertad de expresión. Mira, tú has tocado varias veces el nombre que yo saqué a relucir del presidente Pastrana, que por cierto fue mi jefe en la IDC cuando yo fui relator de la IDC. Él era el presidente, sigue siendo el presidente de la IDC. Un gran amigo, que por cierto Jorge Brad recientemente le hizo una extraordinaria entrevista, que no tiene desperdicio, te la voy a enviar, pero donde toca los temas a profundidad. Y hay un tema que, por ejemplo, la gente fuera de Venezuela le cuesta entender, que también tiene mucho que ver con el tema colombiano y con el esquema ese macabro del que estamos hablando. La gente habla de Juan Guaidó y de la cúpula esa de los 4 partidos que dirigen, entre comillas, la oposición. Bueno, resulta que de los 4 partidos, uno es declarado Movimiento Progresista de Izquierda, que es Primero Justicia, y los otros 3 son afiliados a la Internacional Socialista, Voluntad Popular, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo. Entonces, no tienen diferencias ideológicas con el régimen comunista criminal, sino más bien tienen afinidades ideológicas. Bueno, pero es muy fácil para el régimen decir, estos son la derecha, pero ¿qué derecha inscrita
y afiliada a la Internacional Socialista. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de cómplices. Estamos hablando de cúpulas cómplices, mientras que es la ciudadanía la que paga los platos rotos en la guerra en Ucrania, como yo le digo, con Guaidolevsky y Putin. Un tirano comunista contra un payaso globalista, porque no es Zelensky, es la ciudadanía de nuevo la que está combatiendo contra Rusia, la resistencia ucraniana, los ciudadanos por amor a su país, para que no los invada Putin, pero tampoco que estén muy contentos internamente con las actuaciones de... Pero lo mismo está pasando, y acabamos de tocar el tema en España. Hay países donde están replicando los ejemplos de crear esos grupos de partidos de izquierda para enfrentar a un régimen de izquierda, o peor aún, en el caso colombiano, ver cómo la inmensa mayoría de los senadores del Partido Liberal, Centro Democrático de Uribe, Partido Conservador, firmaron el adherirse a la agenda legislativa de Petro. No, eso sí, no duraron ni 10 días siendo opositores para sumarse a Petro. Y le pusieron el terreno fácil a Petro de tener una ínfima minoría parlamentaria a en este momento, sin haber disuelto el Parlamento, tener una enorme mayoría de cómplices y traidores. Y digo cómplices y traidores porque traicionaron a sus electores, a los ciudadanos colombianos que votaron por ellos para que fueran oposición a Petro en caso de que ganara Petro. Ganó Petro, y en vez de seguir la línea de lo que le habían ordenado sus ciudadanos, no, fueron a entregarse en las manos de la reciente tiranía comunista de Petro. Así es. Bueno, entrando, porque ya se nos va acercando el plazo final del programa, haremos más porque suele pasar que vienen los invitados y luego se sienten tan a gusto que el tiempo, como te digo, se pasa rápido, ¿no? Pero aprovecho porque yo quiero darte las gracias, porque esto es lo que hace falta, un programa de información libre donde yo al menos no me caso con nadie. Soy patriota, creo en la patria, creo en la provida, y que cada quien de los que venga aquí digan lo que piensan. Eso es lo que quiero. Gente con conocimiento de causa. ¿Por qué? Porque alguien como tú tiene esa información, tiene ese conocimiento de causa, puede decir, vamos a ver, yo puedo decir que aquí ha habido fraude electoral y lo demuestro, y lo has demostrado porque has puesto las 3 fases del poder mundial. O sea, el mal, la oligarquía y los hackers. Porque nadie lo va a hacer gratis, el amañar una elección de esa manera, ¿vale? Entonces yo quiero aprovechar para entrar en el final. Petro, ¿cuánto tiempo crees que va a durar? ¿O lo van a echar o va a estar mucho tiempo? Esa es la cuestión. ¿Va a pactar, no va a pactar? Mira, Petro va a durar el tiempo que Colombia decida. ¿Y a qué me refiero? Ayer se dio un acto, un evento en Bogotá muy significativo, que fue gente de Cali, de Medellín, de Barranquilla, y se juntaron en Bogotá a hacerle un homenaje a las Fuerzas Armadas y Policiales colombianas, que están evidentemente amenazadas por Petro, no de disolverlas, sino de incluso de someterlas y comprarlas como lo hizo Chávez, pero al estilo Colombia, porque cada país es un traje a la medida como lo hace. Pero la ciudadanía colombiana le hizo un gran homenaje a las Fuerzas Armadas por esa guerra histórica que han librado las Fuerzas Armadas colombianas contra el secuestro, contra los homicidios, las desapariciones forzosas, y toda la sangre que derramó y sigue derramando la guerrilla terrorista de izquierda colombiana, sí, de la cual el nuevo presidente de Colombia es parte, y no solamente parte por pacto, sino parte histórica. No, eso no es un pacto histórico, es parte histórica de los homicidios
Hay cosas tan horribles que hacía Petro en esa época de la guerrilla, que hasta por eso los apodos tan horribles que le ponen, como humillaba y defecaba arriba de los prisioneros, de los secuestrados, de toda la gente privada y legítimamente de su libertad que tenía la guerrilla en esos campamentos. Y por eso le dicen el comandante Cacas. Madre mía, madre mía. O sea, estamos hablando de una aberración el justificar toda esa sangre de ciudadanos colombianos, todo ese desplazamiento, porque ahorita Colombia tiene 3 millones de venezolanos en su territorio y otros cuantos miles a diarios en tránsito hacia otros países. Pero les recordamos que Colombia también tuvo que ser una Colombia migrante. ¿Y a dónde migraron? A Venezuela. En Venezuela llegaron a haber más de 3 millones de colombianos. Son pueblos hermanos y pueblos que ahora les va a tocar juntos seguir en ese viacrucis de migración a otros países, sea hacia el norte, pasando por Centroamérica y México, o sea hacia el sur buscando opciones en Uruguay, porque ya ni siquiera se pueden buscar en Argentina, será en Uruguay. Y en Brasil, el tiempo que los brasileños también decidan que dure el gobierno, la institucionalidad y la democracia, porque el regreso de Lula a Brasil sería para Latinoamérica horrible, pero para Brasil sería un retroceso espantoso. Totalmente. Pues Abdel Pereira, experto geopolítico y de temas electorales, también empresario, ha sido también parlamentario político. Muchísimas gracias y de verdad agradecerte de corazón en esa hermandad de que hayas venido y te hayas tomado la molestia de hablar ante estos micrófonos para este canal, para el canal hermano de 101 Inisect, también para el canal de Odisei, canal independiente que tenemos ahí, donde subimos los programas, donde no nos censuran porque YouTube nos veta. Y de verdad te espero tener más veces porque la sabiduría tuya es buenísima. No, simplemente yo soy un humilde soldado de la causa, de la lucha por la libertad, de la lucha por una real democracia. Y bueno, yo siempre digo, benditos los que peleamos las guerras de Yahvé, porque es Dios Todopoderoso el que nos guía en esta eterna lucha entre el bien y el mal. Y es una responsabilidad histórica que tenemos cada uno de nosotros como ciudadanos de luchar por conseguir ese mundo con decencia. Y tú lo dijiste, hay un tema vital en toda esta lucha, que es ser pro vida. Así es. La luz contra la oscuridad. Con Así esa es. definición despedimos el programa. Muchas gracias, amigos. Nos vemos.